estamos ingresando a un estudio que no solo se puede estudiar a través de los sentidos. Y como la ciencia no explora aquello que está más allá de los sentidos, por eso decimos que hay que complementarlo con la información que nos transmite, por ejemplo, en este caso, la antroposofía. Y el fundamento de esta ciencia es el estudio del universo, tomando en cuenta todo lo que lo constituye. También se le puede llamar el estudio del cosmos, de todo lo que existe, tomando en cuenta que no solamente existe la materia que podemos percibir como sólida, líquida y gaseosa. La ciencia reconoce además de estos tres estados, pues las energías, como la electricidad, la luz, el magnetismo, la energía nuclear, el sonido, el calor, etcétera. Pero existe algo más allá de esto, para poder explicar los fenómenos que están más allá del reino mineral. Porque todo esto que acabo de mencionar se puede encontrar en el medio que nos rodea llamado inerte. Se le llama el reino mineral. De manera que los elementos que componen este mundo, pues son los elementos químicos y cierta energía que se manifiesta a través de una sustancia muy sutil, más allá de los gases, que es el éter, a través de la cual se manifiesta el magnetismo, la electricidad, la luz, el sonido, etc. Pero además de esto, hace posible que aparezca la vida. Y la vida es algo que ya podemos observar cada quien al darnos cuenta en la naturaleza que tiene una característica muy típica, a diferencia de todos los objetos o cosas inertes, los vegetales, las plantas. Si observamos, tienen una existencia muy particular en la que interviene el tiempo. O sea que el tiempo permite que se manifieste gradualmente ese fenómeno. Y para ello basta con que observemos una planta. Pero como tenemos que involucrar el tiempo, no basta con solo observarla en el espacio, en este instante, porque tal vez no pudiéramos observar esa característica comparándola con una piedra. Si vemos una piedra y vemos una planta, las dos tienen una forma. Esa forma está constituida incluso de los mismos elementos químicos. Claro, conformados de manera distinta, pero son los elementos químicos que forman, que estructuran esa forma, valga la redundancia. Pero la de la planta cambia con el tiempo. Para eso necesito yo observarla mañana y pasado e incluso la semana que entra. O sea, tengo que dejar pasar tiempo. Y cuando yo observo a ese ser, que es un ser vivo, una planta, permitiendo el paso del tiempo, puedo corroborar que se transforma, que cambia, porque crece. Esto es muy especial, porque aunque hemos estudiado el proceso a nivel de la biología,
qué es lo que sucede para que se vaya integrando más sustancia y pueda aumentar de tamaño una planta. Eso no quiere decir que entendamos y comprendamos qué es lo que está sucediendo, que es característica de lo que está vivo, que es el crecimiento. Ahí hay algo muy especial, una fuerza, la fuerza vital. De manera que desde antes de aparecer como planta, podemos nosotros observar que proviene de una concentración de información, que es la semilla. Y al observar la semilla, pues sí, podemos compararla con la piedra igual. Y si solamente las colocamos allí en el espacio, pues la piedra y la semilla se verán muy similares. No hay una diferencia específica. Pero si yo permito que la semilla tenga las condiciones para que la vida se sostenga, podremos ver este fenómeno. ¿Y cuáles son las condiciones que necesita la vida para sostenerse? Son dos. En este planeta, la vida necesita calor y necesita humedad. Así que si a esa semilla le colocamos agua, humedad, y le mantenemos cierta temperatura, que es alrededor de los 35, 37 grados, la óptima, ¿no? En el trópico. Pero hay semillas que con menos temperatura pueden hacer aparecer esto, pero a fin de cuentas, cierta temperatura es necesaria, no puede estar abajo de 0 grados. Tiene que haber cierta temperatura. Hay algunas semillas que con unos 6, 7 grados ya germinan, o hasta menos. La cuestión es de que podemos ver esto que acabo de mencionar, germina. A diferencia de la piedra, hay algo allí. Tiene una información que se transmite por la herencia. La tiene de su especie. Perteneció a una planta que le transmitió y le concentró esa información para que continúe la especie con esas características de esa familia. De manera que entonces aparece la germinación antes del crecimiento. Y es donde nosotros nos damos cuenta de que existe algo muy especial que no vemos. Vemos el efecto, que es que algo sucede, y esto en la escuela Waldorf, los niños tienen la oportunidad de experimentarlo. Y nosotros como adultos debiéramos volver a experimentarlo si no lo hicimos cuando fuimos niños, por curiosidad. Tomar una semilla de frijol o de maíz, que es la que más tenemos a la mano, ponerla en la tierra, ponerle agua, y como vivimos en una zona donde hay suficiente temperatura, pues después de unos días va a germinar. Cuando esto se lo decimos a un niño pequeño, al principio le puede costar trabajo entender que tiene que esperarse, porque está entusiasmado de que va a salir una plantita. Cuando le decimos, pues siembra la semilla para que aparezca una plantita. Entonces siembra la semilla y se espera que salga y pues no sale, porque le tenemos que decir, tienes que esperar, tal vez varios días. Entonces, eso es difícil para un niño, porque la concepción del tiempo requiere cierta madurez cerebral, lo que significa, espérate mañana. Hay niños que tienen una edad en que no entienden mañana, ni siquiera entienden al rato, viven en el instante, cuando son muy pequeños. Pero cuando ya hay cierta madurez, pues se puede entender que esperando, con paciencia, pues pasa cierto tiempo, llega la noche y luego despertamos y recordamos que hemos sembrado una semilla, ¿no? Fíjense, hay memoria de esto. Se guardó, entonces el niño vuelve a salir a ver si ya salió y pues se da cuenta que no. Entonces tenemos que decir, espérate, necesita varios días.
Y bueno, gradualmente lo entiende y tiene paciencia y aparece eso que impresiona al alma. El ojo lo observa, pero el niño observa no solo con los ojos, sino su alma completamente está presente percibiendo este fenómeno. Y es que de la tierra donde sembró la semilla está empujando algo. Cuando comienza, hay que estar atento porque se empieza a levantar. Algo empuja. Hay una fuerza que no estaba activa, estaba ahí latente en la semilla, pero se ha activado con la presencia del agua y la temperatura, la humedad del calor. Y cuando el niño y nosotros los adultos podemos percibirlo así, nos emociona. Esto debe vivirse, esta emoción, de ver que está saliendo algo que no estaba. Está brotando con tanta fuerza, empujando a la tierra, que a veces hasta tiene uno la curiosidad de ayudarle, ¿no? Y quitarle un poco de tierra de encima. Y ya está empujando ahí un pedacito de la germinación, saliendo. Y esto despierta un sentimiento. En los niños, pues lo viven, pero los adultos tal vez lo han olvidado. Pero si observamos este fenómeno en silencio aquí adentro, me refiero a que hagamos una actitud como los niños, expectativa, de estar plenamente atentos y brota desde adentro ese sentimiento desde el alma. No es filtrado por la cabeza que pues está pensando fríamente y entonces no aparece el aspecto cálido que se relaciona con el corazón y conecta con el alma, que es eso que despierta el observar el fenómeno de la vida que está surgiendo. Y que, claro, después contemplamos con el crecimiento. Y después de cierto tiempo, cada especie, cada plantita, llega un tiempo en que llega a esa etapa llamada madurez. Y cuando se llega a ese momento, la planta deja de crecer en ciertas áreas, porque entonces algo pasa, la fuerza que estaba utilizándose para el crecimiento de esa ramita se va a transformar, porque está llegando la madurez. Y entonces aparece un capullo, aparece algo nuevo que no existía. Y entonces observamos la salida de la flor. Y claro, si estamos hablando del frijol, por ejemplo, es observable, se puede hacer. No requiere mucho tiempo y tampoco es muy exigente, pero va a llegar un momento en que va a aparecer la flor. Y no solo ante nuestra mirada se va a ver el color verde que se vio siempre. Cuando germinó, pues era verde. Y ahora sabemos, claro, que es por la clorofila y que tiene el magnesio y por eso es verde, para recibir la luz del sol, transformarla en su cuerpo, en una sustancia que es la celulosa, que es lo que forma su cuerpo, hecha de glucosa y que lo hace crecer, tomando del aire el dióxido de carbono, tomando de las raíces el agua, y la luz hace el proceso en la fotosíntesis. Eso ya lo sabemos en estudio a través de la biología. Pero ese momento de la maduración también despierta otro sentimiento que conecta más profundamente. Si hay algunas plantitas como el albácar, ¿no? Por lo práctico de las personas que las utilizan en su jardín. Si queremos que siga creciendo para tener hojas, porque es lo que nos interesa del albácar, y aparece la flor, pues tenemos que cortarle. Tenemos que suspender ese proceso. Porque si lo dejamos en la rama que aparezca la flor, ya no va a crecer más. Y es que la flor en la maduración lo que está haciendo es una transformación de las sustancias
y de las fuerzas del crecimiento para que luego se produzca la semilla. Y en algunas plantas, antes de la semilla, el fruto, que contiene luego la semilla. Pero es importante que detectemos que este proceso de la maduración es algo que se añade. Así como al principio fue la germinación, y luego el crecimiento, viene la maduración, y eso transforma el proceso para que parezca el color, para que parezca el aroma que no existía. Y entonces, esa florecita, con sus pétalos, tiene características que, si la observamos, nos puede incluso despertar admiración por su belleza, por su simplicidad a veces, pero maravillosa, porque está viendo allí algo que ni siquiera sabemos qué es. Si supiéramos, pudiéramos hacer una flor. Si supiéramos qué es la germinación, qué es la vida, pudiéramos crear una hoja, una planta, pero los seres humanos no somos capaces de crear eso. Podemos construir computadoras, celulares, aviones, casas, satélites, admirables, todo lo que el ser humano ha creado. Pero todavía no tenemos la capacidad de hacer cosas vivas, como lo es una plantita. Por eso es de que este estudio no solo involucra el intelecto, sino además la imaginación, la inspiración y hasta la intuición, para poder comprenderlo plenamente. Mientras no tengamos otra facultad que directamente nos haga ver el proceso de la vida. De manera que entonces esto vale la pena que se viva, se experimente, porque nos ayuda a entender lo que sucede también en el ser humano. Un ser humano también está sujeto a procesos que no se llaman así. No es que germine, pero hay una concepción. En la fecundación comienza el cuerpo a formarse y comienza a crecer. Y luego nace. Pudiéramos comparar la germinación como el nacimiento, ¿no? De manera que cuando crece el niño, también llega a cierta madurez. Y cuando llega a la madurez, que es la pubertad, también deja de crecer y se prepara para poder reproducirse. Y las flores, pues, son los órganos genitales, que luego van a dar semilla en el caso de los varones. Y la mujer coloca la tierra para que algún día pueda haber la reproducción de la especie humana. Entonces, todo esto también está sucediendo. Y observar la naturaleza, ahorita estoy mencionando el reino vegetal, pues debemos comprender que allí debe de haber algo que no tiene la piedra, por estar viva, que también está en el ser humano, porque estamos vivos. Pero entre nosotros y las plantas existe un reino intermedio. Nosotros tenemos incluso la misma posición que las plantas, nada más invertida. Las plantas están también verticales, solo que sus raíces están orientadas hacia el centro de la tierra, de donde obtienen su alimento. Y sus órganos reproductores están orientados hacia el cielo, hacia el sol, que son las flores. Nosotros tenemos la misma posición, pero 180 grados al revés. Tenemos nuestros órganos reproductores orientados hacia la tierra. Y nuestra raíz, que es la cabeza, está orientada hacia el cielo, que es por donde obtenemos nuestro alimento, a través de la cabeza. Pero tenemos además un reino que tiene la posición horizontal. Esto nos recuerda aquello que decía Platón,
La vida en este mundo está crucificada. O sea, se representa en una cruz. El reino vegetal en esa cruz es la línea inferior. El reino humano es la línea superior de la cruz. Pero la línea de en medio, que es horizontal, representa el reino animal, que necesita tener la columna en posición horizontalizada, porque eso le permite conectarse con las fuerzas que dirigen a través del instinto su conducta y toda su vida. Y la ciencia espiritual estudia todo esto. ¿Por qué es así todo esto? Empezando por entender la vida primeramente, que requiere un instrumento, un vehículo, así como para tener este cuerpo que es visible, incluso a través de estas cámaras, a través de la luz que se refleja y que se transmite la forma. Pues sí, este es el cuerpo físico hecho de elementos químicos y tiene sólidos, líquidos y gases. Y además está vivo. Y eso requiere una estructura que no es visible a simple vista. Eso se llama el cuerpo vital. Eso es lo que tiene la planta también, un cuerpo vital que no tiene el mineral, la piedra, solo tiene un cuerpo físico hecho de elementos químicos. Es un objeto sólido, claro. Un líquido, pues está en estado líquido, ¿verdad? Puede ser el agua o otra sustancia. O algún gas o el aire, pues está en estado gaseoso. Pero sigue siendo del reino mineral. Está hecho de elementos químicos. Pero la planta tiene además esa característica que ya describimos, que es la vida, la cual necesita fuerzas que la han formado y requiere un vehículo independiente del mundo que le rodea para poder tener eso dentro de ella. Y ese es el cuerpo hecho de éter, el cuerpo vital. Y claro, los animales también tienen vida. Por lo tanto, deben tener también un cuerpo que transmita estas fuerzas. Es un cuerpo vital constituido de éter, pero tiene algo más que no tiene la planta y que tiene la capacidad de moverse. Esto es lo que le da la característica de animal, porque animal significa vida animada. Y anima, que proviene del latín, significa en español alma. Entonces, aquí aparece esto que es el alma, además de la vida que ya hemos visto y que está en la planta y que está en el animal, porque el animal también nace, crece, llega a la madurez, tiene un ciclo de vida, pues se mueve, se desplaza, se arrastra, nada, vuela, corre, trepa. Esto es una característica de la vida animada y eso necesita un instrumento primeramente físico, especial, que no necesitan las plantas porque no necesitan moverse. Y eso es el sistema nervioso y un sistema locomotor, que en los animales superiores pues son los músculos, que les permiten desplazarse, moverse en el espacio. Pero hacia adentro, el sistema nervioso les permite la sensibilidad, que es una especie de movimiento. La sensibilidad que hace su manifestación a través de emociones. Ya la palabra emoción viene de movimiento. Cuando un animal se conmociona, se conmueve, siente algo. Los seres humanos también. Entonces decimos, me conmovió, me movió por dentro y produjo un sentimiento, un deseo, un impulso. Sentí algo. Los animales también lo sienten, tienen sistema nervioso, tienen neurotransmisores. Entonces sienten, son sensibles, porque el sistema nervioso está en todo su organismo.
Esto es importante que se comience a comprender, porque nos permite entender que existe otro vehículo que tampoco es perceptible por los sentidos, así como el cuerpo vital, que es el que hace que tengamos la experiencia del placer y el dolor, de los deseos, los sentimientos y las emociones, igual que los animales. Y ese es un vehículo llamado el cuerpo astral en ciencia espiritual. O sea que los animales, además de tener el cuerpo físico, como las piedras, y el cuerpo vital, como las plantas, tienen un cuerpo astral, un cuerpo psíquico o psicológico, un alma. Se llama cuerpo anímico o cuerpo sensible también en antroposofía. Y si nosotros observamos aquí al ser humano para compararlo, pues nos damos cuenta que tiene todo eso también. Tiene un cuerpo hecho de elementos químicos, sólidos, líquidos y gases, tiene vida, por lo tanto tiene un cuerpo vital, siente, sentimos, nos movemos, tenemos un alma, pero nuestra alma, a diferencia de los animales, es individual. Los animales reaccionan por instinto de acuerdo a su especie, entonces se le conoce como alma grupal, pero el ser humano ha individualizado ya su alma por la presencia del cuarto principio, que es el yo, el espíritu. ¿Y aquí aparece este concepto? El espíritu.